próximo día 1 de mayo, es decir, el próximo domingo, cumplirá su 50 aniversario el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Fue creado el 1 de mayo de 1972 y esta noche tenemos como nuestro invitado a Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido al programa. Buenas noches, Enrique. Saludos a todos. Pues tenemos muchísimas cosas que platicar. Podríamos estar platicando de los últimos 50 años porque el instituto tiene una gran historia en nuestro país. Pero yo voy a preferir hablar, si te parece a ti bien, sobre algo que ha sido una inquietud de muchos años de los trabajadores. Cada vez que sube el salario mínimo, aumentan las cuotas que se pagan a Infonavit. Y en este sexenio en particular ha habido, en cada uno de los años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumentos de salarios mínimos. ¿Cómo está funcionando esto, Carlos? Así es, Enrique. De hecho, es una de las mayores preocupaciones. Y a partir de 2017 se desindexó el aumento del salario mínimo de la actualización de los créditos del Infonavit y se han actualizado conforme la inflación cada año. Entonces, lo que pasa con quienes tienen un crédito, el saldo insoluto del crédito se actualiza conforme a la tasa de la UMA o la medida de actualización y posteriormente a esa actualización del saldo se aplica una tasa de interés. Así estaban los contratos de los créditos que otorgaba el Infonavit y lo mismo pasa con los créditos del Fobiste. ¿Qué nos hemos dado a la tarea? Dos cosas. En la primera, hicimos el programa de conversión de salarios mínimos a pesos que pidió el presidente López Obrador y que ya 300,000 familias han convertido sus créditos. Sin embargo, al día de hoy, el Infonavit mantiene 3.5 millones de créditos de 6.3 que se mantienen en esas condiciones de salario mínimo. ¿Y qué determinación tomamos este año? Que, por ejemplo, la inflación fue de 7.36%. Tomamos la determinación de que por primera vez no íbamos a aplicar la tasa de actualización de la UMA, sino tomamos un promedio de los últimos 5 años de inflación. Y con esto hicimos que el saldo aumentara en 4.99%. Y adicionalmente, a razón de los 50 años, a partir del 9 de mayo, cualquier crédito en salarios mínimos se va a poder convertir a pesos. Va a ser una conversión universal que beneficiará a 3 millones, al menos 3 millones de mexicanos que mantienen estos créditos. ¿Va a ser algo automático que se haga desde las oficinas del Infonavit o cada uno de tus derechohabientes tiene que hacer algún trámite en particular? Como lo estamos pensando, Enrique, es que sea a través de la banca electrónica y ahí simplemente le das clic y aceptas la conversión y se te explican cómo va, se te hace una corrida financiera, se te presenta el escenario de tu crédito y aceptas la conversión, va a ser directo, no va a haber intermediarios, cada uno lo va a poder hacer desde su teléfono, computadora o en un centro de servicio del Infonavit y el único requisito es que tenga un crédito en salarios mínimos y digamos cada crédito va a ser diferente porque tienen saldos insolutos diferentes y demás, pero el objetivo es que la mensualidad quede congelada, o sea, la mensualidad que elija el trabajador a partir del programa de conversión se va a quedar congelada hasta el término de la vida del contrato o hasta que amortice el crédito, sin extender la vida del contrato, por supuesto. Entonces, un derechohabiente tiene su app de X banco comercial, Citibanamex, BBVA, Santander, el que sea. Ahí le va a aparecer un mensaje como preguntándole si quiere actualizar su línea de crédito con Infonavit, así es, o en un cajero también. Va a ser, como tú lo dices, en la banca electrónica o en la aplicación del Infonavit, los trabajadores que tengan un crédito en salarios mínimos, le va a aparecer la opción de que lo puede convertir
le sale el convertidor y la calculadora del crédito, acepta y se queda ya la conversión. A ver, un ejemplo. Vamos a suponer, yo debo 1,000,000 de pesos en este momento a Infonavit y me faltan, ¿qué te diré? 8 años, ¿te gusta 10 años para terminar de pagarlo? ¿Cuánto voy a pagar de interés este año entonces? Por ejemplo, en ese caso, si el crédito está vigente, se le haría un descuento al saldo del crédito, más o menos equivalente a 250,000 pesos. La deuda que quede se pone en los siguientes 8 años y posteriormente se fija la mensualidad al monto que está pagando este año. Por ejemplo, si está pagando 2,000 o 3,000 pesos al mes, se fija la mensualidad y esa es la mensualidad que se queda en los siguientes 8 años que le quedan al crédito. Es decir, en el mes de junio, vamos a decir, yo voy a pagar menos que en el mes de enero de este año. Vas a pagar lo mismo y ya no va a subir. La mensualidad nunca más se queda congelada hasta que culmine el contrato de crédito, sin extender el contrato del crédito. Es que me dices que al crédito de 1,000,000 de pesos le van a hacer una quita de 250,000 pesos, entonces quedaría en 750,000 pesos. Y eso no implicaría que yo pagara menos en junio de lo que pagué en enero. Digamos que no, porque se le estaría aplicando, digamos, el interés que tiene el crédito, se estaría juntando de tal manera que nunca suba tu mensualidad en 8 años. Entonces, digamos, el siguiente año que vas a pagar lo mismo, en términos reales vas a estar pagando menos cada año. Es decir, si yo actualmente pago, independientemente de cuál sea el monto de mi crédito, si actualmente pago 10,000 pesos, por ejemplo, ¿voy a seguir pagando 10,000 pesos por lo que resta de la vida del crédito? Así es, nada más que vamos a tener 3 tipos de reestructura que depende del tipo de crédito y de lo que le convenga a la familia. Pueden decidir bajar la mensualidad sin descuento al saldo, descontar el saldo y dejar la mensualidad fija, o ninguna de las dos y simplemente hacer la conversión con mensualidad fija. Y desde luego que esto va a resultar en un saldo negativo, en una erogación, como le quieras llamar, para el Infonavit. ¿Y eso cómo se va a cubrir para que las finanzas del instituto sigan siendo sanas? Eso lo hemos pensado mucho, Enrique, y lo que hemos visto es que con el primer programa que hicimos de conversión, que se aplicó a 300,000 familias, bajó la probabilidad de impago. Por ejemplo, un trabajador que optó por el programa de conversión tiene una cartera vencida 3 veces menor que quien no optó por el programa y tenía las mismas características del crédito. Entonces, lo que nosotros pensamos es que al bajar la probabilidad de impago, se va a tener que reservar menos riesgo crediticio, que es lo que te pide la comisión bancaria. Y al reservar menos, vas a tener la libertad o tenemos la suficiencia de liquidez para aguantar la conversión de todo el portafolio que está en salarios mínimos. Carlos, cambiando un poco de tema, la historia del instituto se desarrolla a través de los sexenios que serán 8 presidentes de la República. En algunos sexenios se han dado más créditos, en otros se han dado menos, pero a estas fechas, ¿cuántos créditos ha dado el Infonavit a lo largo de su historia? A lo largo de su historia ha dado 12,076,000 créditos. Eso es la cantidad de créditos individuales que ha dado el Infonavit. Y si nos ponemos a pensar en el parque de viviendas según el censo, pues hay 37 millones de hogares y al menos 12 millones de créditos para comprar vivienda los ha dado el Infonavit. Podría decirse que 1 de cada 3 aproximadamente
1 de cada 13 hogares mexicanos han solicitado un crédito para tener un techo donde vivir. Así es. Pues es una financiera inmobiliaria enorme, no creo que haya otra en el mundo que haya financiado la tercera parte de los hogares de un país, sobre todo de un país populoso como es México. Así es, o sea, hemos visto, digamos, como financiera es la cuarta más grande del mundo, pero cuando lo ves con esta dimensión de la proporción de hogares que ha financiado, yo creo que debe ser la primera por el volumen de mexicanos que gracias al instituto han tenido acceso a una vivienda. ¿Y qué planes tienes para el futuro, Carlos? Porque nos quedan casi 3 años todavía del sexenio de Andrés Manuel. ¿Qué planes tienes para el futuro? Bueno, el primero es el crédito para terrenos, que salió la semana pasada y que es algo que con el presidente habíamos delineado como parte del futuro del Infonavit. ¿Por qué? Porque permite al trabajador escoger el terreno donde quiere vivir, construir la casa a su gusto y a sus necesidades, y no apegarse a un modelo de vivienda que a veces no es el adecuado, ¿no? Como sucede cuando se construye a través de las inmobiliarias que hacen la misma casa en Yucatán que en Monterrey, que en Tijuana. Entonces, lo que buscamos con el programa de créditos para terrenos es que las familias puedan tener acceso a este financiamiento, que compren su terreno y después de 2 años de pago continuo van a poder tener acceso a un refinanciamiento del crédito para que puedan iniciar la construcción de su casa. Este crédito que salió la semana pasada es un crédito que está a una tasa del 6.5%, es máximo a 15 años y en el segundo año de pagar el crédito accedes a un financiamiento sobre esa misma línea de crédito para que la familia inicie la construcción de su casa. Sí, yo creo que es uno de los planes más importantes para el Infonavit. Y el segundo plan es dar crédito a quien ya no cotiza en el Infonavit. Eso fue también parte del centro de la reforma que hicimos con el presidente, es incluir financieramente a quien hoy no tiene acceso ni a la banca ni a ningún otro sistema de financiamiento, y cuando lo tiene, acaba con tasas de interés del 90-99%, ya sea en casas de empeño, en cajas populares, etcétera, y es un financiamiento que resulta muy caro para las familias. Entonces, hay 40 millones de mexicanos que tienen una cuenta en el Infonavit y que ellos podrían acceder a un crédito con nosotros simplemente por ser titulares de depósitos ante el instituto. Viendo, Carlos, el tema de los créditos para la adquisición de terrenos, ¿cuál es el límite del crédito, la cuantía del crédito? ¿De cuánto a cuánto? La cuantía se calcula con dos rubros. Uno es el salario del trabajador, para que la mensualidad no exceda del 30% del salario, y el monto máximo de crédito que puede obtener un trabajador son 2 millones de pesos. La característica es que el terreno sea regular, tenga servicios y esté declarado como suelo habitable o para casa habitación, o suelo destinado a casa habitación y comercio. O sea, puede ser un uso mixto donde la familia podría construir un comercio en la parte de abajo y una vivienda en la parte de arriba. Y a los 2 años en que el cliente, vamos a llamarle así, ha estado pagando su terreno normalmente, con puntualidad, ya se hace acreedor a otra línea de financiamiento para poder construir su casa, para que no se quede con el terreno pelón eternamente, ¿no? Así es. La idea es al segundo año poder hacer una revaluación del terreno y contra esa revaluación prestar un monto adicional al trabajador para que inicie la construcción y ya conforme vaya avanzando pueda acceder a más crédito. Carlos, no puedo dejarte de hacer una pregunta porque es de lo que se habla en este momento. Inclusive el presidente está haciendo un plan en estos días para
no controlar los precios de los artículos de primera necesidad, son 25 artículos, pan, tortillas, leche, aceite, etcétera. Lo hace esto porque, y con la colaboración de cadenas de tiendas y de productores, hace esto por la inflación que tenemos, que es la más alta, según los especialistas, en más de 20 años. ¿Cómo afecta este fenómeno inflacionario a tu mercado, al mercado inmobiliario? Bueno, lo que hemos observado es que la inflación afecta principalmente la cadena de producción de vivienda y principalmente insumos como el acero, el vidrio o el cemento han tenido incrementos al productor de alrededor del 17%. Y eso se impacta en el precio de la vivienda. Entonces, ahí hay una afectación clara y hemos observado, sobre todo este año, una baja en la producción de vivienda, sobre todo de aquellos constructores pequeños o medianos que no tienen acceso, por ejemplo, a financiamiento bancario o no tienen acceso a contratos de largo plazo con proveedores. Entonces tendremos que ver cómo se comporta la construcción de la vivienda y si hay algún tipo de, por ejemplo, activación de cadena productiva completa, que es algo de lo que ha trabajado la Secretaría de Economía, es tratar de identificar cadenas productivas completas para que haya un encadenamiento de finanzas de tal manera que no se rompa. Del lado de la demanda, te diría que nosotros hemos contribuido en dos formas. Uno, al no capitalizar los créditos a la tasa de inflación, sino a una tasa menor. Eso contiene el gasto que hace la familia en la mensualidad de los créditos. Y en el segundo, hoy precisamente en el Consejo de Administración decíamos que no vamos a aumentar la tasa de interés del préstamo. Esto es algo que es importante señalarlo. En la banca privada, el alza en la tasa de referencia del Banco de México, derivada de la inflación que se observa, ha hecho que los bancos empiecen a subir las tasas de interés en el mercado hipotecario. Y esto es simplemente ser parte del problema, porque al encarecer el costo del dinero para el préstamo, uno, disuaden a trabajadores o disuaden a gente que podría estar comprando, restringen en ese sentido el acceso a la oferta, y por otro lado hace que los demás precios en la economía suban. Nosotros, al anunciar que no vamos a subir la tasa de interés y que la vamos a dejar, hoy estamos en el mínimo histórico del Infonavit, estamos prestando al 2% para el trabajador del salario mínimo, mandamos una señal para anclarnos en el largo plazo en las expectativas inflacionarias, y creemos que por el tamaño del Infonavit, el anclaje de tasas puede hacer que los bancos decidan dejar las tasas. Al final, un bien hipotecario, un crédito hipotecario es a largo plazo, y si reaccionas en el corto plazo, agravas el problema de la inflación. Entonces, sí creo que se tendría que estar discutiendo desde el lado financiero, incluso de la regulación financiera, cómo se puede regular el costo del dinero, digamos, a través de darle líneas de liquidez a los bancos, permitir facilidades regulatorias para bajar sus costos de capital, y que el sistema financiero siga dando liquidez al mercado a tasas competitivas. Esto ayudaría a empresarios a suavizar esta parte del pico de inflación, esperando que se normalice el año que viene. Según el Banco de México, la tasa de interés líder va a regresar o va a alcanzar su meta del 3% anual hasta el año 2024. Te quedan ahí en el Infonavit de aquí al 24 con un problema inflacionario que eventualmente sí puede afectar el lado de la demanda. Así es, porque también muchos trabajadores, al enfrentar precios más caros del resto de la economía, muchos de ellos pues no se animarían a comprar una casa. Sin embargo, nosotros esperamos que al dejar las tasas fijas y sin movimiento al alza, podamos hacer que muchos trabajadores sigan accediendo a pesar de la inflación que se observa en el resto de los bienes de la economía.
¿Le dirías a las personas que te están escuchando que es un buen momento para adquirir un crédito Infonavit para su terreno o para su vivienda? Yo les diría que sí, porque justamente el Infonavit hoy, si lo comparas con cualquier banco o con el Infonavit del pasado, estamos en las tasas más bajas, estamos dando los préstamos más flexibles para las personas, y además el Infonavit, al ser una institución de seguridad social, no niega los créditos. Eso es importante porque los bancos en periodos de crisis lo que hacen es restringir el crédito para minimizar el riesgo que enfrentan, pero no es el caso del Infonavit, porque es un derecho laboral. Entonces, creemos que el Infonavit ahorita es una buena opción para comprar una vivienda o un terreno. ¿Cómo van a celebrar los 50 años del Infonavit? No todos los días se cumplen 50 años, Carlos. Exacto. Vamos a festejar en Palacio Nacional, va a ser la asamblea, la 125 asamblea del Infonavit con el presidente de la República, y vamos a hacer una serie de eventos alrededor de los 50 años. Por ejemplo, va a salir un billete de lotería, va a salir un sello postal conmemorando los 50 años, y estamos planeando, por ejemplo, sorteos con las personas para condonar saldos pendientes. Eso ¿no? es interesantísimo. Eso es muy interesante. A ver, habla más de eso. A lo mejor me saco yo el gordo. Pues la idea, Enrique, es hacer al menos 2 personas por estado de la República que vayan a la mitad de su crédito y sortear literalmente la condonación del saldo pendiente, ¿no? Y que las personas puedan tener su vivienda en este 50 aniversario. ¿Necesitan comprar un boleto o solamente está? No, pues su número de crédito es el número de boleto. ¿Y ustedes van a hacer la rifa internamente, el sorteo? Sí, va a ser electrónico, transparente, y pues el número de crédito que salga es el número que va a ganar la liquidación del crédito. O sea, van a rifar 2x2, 64 condonaciones de créditos. Exacto. Bueno, pues van a ser a muchos hogares muy felices. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos Martínez, director general del Infonavit? Bueno, pues simplemente invitar a todos los escuchas, a todas las personas que abran su banca electrónica en mi cuenta.infonavit.org.mx. Estamos migrando todos los servicios al lado electrónico, ya no tienen que desplazarse, ya no tienen que ir al centro de servicio ni pasar burocracia, sino hacerlo todo electrónico, participar desde estos sorteos, reestructuras de créditos, aperturas de crédito, ya lo pueden hacer de manera directa y en su casa. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos, y muchas felicidades por estos 50 años del Instituto, del Infonavit. Muchas gracias, Enrique. Un gran abrazo. Abrazo.